Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a abordar un tema que a menudo se evita en las conversaciones sobre fe, la duda. En muchas comunidades religiosas, la duda se ve como una amenaza, algo que cuestiona tu relación con Dios o tu compromiso espiritual. Pero, ¿es realmente así? Quiero que reflexionemos juntos sobre esta pregunta. ¿Es la duda un enemigo de la fe o, en realidad, el camino hacia una relación más auténtica con Dios? Si eres como muchos creyentes, probablemente hayas experimentado esa inquietud interna al enfrentar preguntas difíciles. ¿Es real lo que creo? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué las cosas no cambian aunque oro y confío? Sin embargo, expresar estas dudas suele venir acompañado de miedo al juicio, a parecer débil espiritualmente o incluso a perder el sentido de pertenencia en la comunidad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la Biblia nunca demoniza la duda? Al contrario, muestra ejemplos de hombres y mujeres de fe que enfrentaron momentos de incertidumbre profunda. Tomemos el ejemplo de Tomás, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Después de la resurrección, Tomás declaró abiertamente: si no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Estas palabras no fueron un rechazo de Jesús, sino un clamor por evidencia, por una conexión tangible. La respuesta de Jesús no fue condenatoria ni fría. En cambio, le dijo: pon tu dedo aquí, mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Juan 20:27. Jesús no evitó la duda de Tomás. La confrontó con amor y paciencia. Este ejemplo revela algo poderoso. La duda no es el final de tu fe, sino una invitación a profundizar más. Ahora, te voy a hacer una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces has reprimido tus dudas por miedo al rechazo? ¿Qué harías si entendieras que tus preguntas no ofenden a Dios, sino que pueden acercarte más a Él? Si permitimos que nuestras comunidades traten la duda como un tabú, privamos a otros de encontrar un camino más genuino hacia la verdad. La verdadera fe no se forma en la comodidad de respuestas fáciles, sino en el fuego de las preguntas difíciles. Entonces, ¿qué significa esto para ti hoy? Tal vez sea momento de hablar con Dios sobre esas preguntas que has guardado en silencio. Quizás sea tiempo de buscar a alguien con quien compartir tus dudas, alguien que pueda caminar contigo sin juzgarte. Recuerda, la duda no es una debilidad, es un recordatorio de que eres humano, de que estás en un viaje espiritual donde no siempre tendrás todas las respuestas, pero puedes seguir confiando en el proceso. Cuando la duda entra en tu corazón, la sensación puede ser devastadora. Muchas veces la asumimos como un alejamiento automático de Dios, como si Él estuviera decepcionado o molesto por nuestra incertidumbre. Pero aquí está la verdad que muchas veces olvidamos. La duda no es lo mismo que incredulidad. Imagina una amistad o una relación amorosa profunda. En esas conexiones significativas, ¿cuántas veces has tenido preguntas difíciles, dudas o desacuerdos? Lo que fortalece esas relaciones no es ignorar los problemas, sino confrontarlos con honestidad y resolverlos juntos. Nuestra relación con Dios no es diferente. El Salmo 34:18 nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Es cuando Dios está más cerca, esperándonos con los brazos abiertos. Hay algo interesante sobre la duda. Depende de cómo la abordemos. Puede ser un puente hacia una fe más fuerte o una barrera que nos detenga. Veamos dos ejemplos bíblicos. Primero ejemplo es de Pedro caminando sobre el agua. Pedro dio un paso de fe al salir del bote para caminar hacia Jesús sobre el agua. Pero cuando el viento y las olas lo rodearon, empezó a hundirse. En ese momento dudó y clamó: Señor, sálvame. Mateo 14:30.
Jesús lo rescató de inmediato, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Aunque Pedro dudó, su duda lo llevó a clamar por ayuda, y eso fortaleció su conexión con Jesús. Segundo ejemplo es el silencio de Dios con Job. Job enfrentó una de las pruebas más brutales que cualquiera pueda imaginar. Perdió todo: familia, riqueza, salud. En medio de su dolor, expresó dudas y preguntas profundas, incluso desafiando a Dios. ¿Por qué me pones como blanco tuyo y soy una carga para mí mismo? Job 7:20. Dios no respondió inmediatamente, pero cuando lo hizo, no descalificó las dudas de Job, sino que lo guió hacia una comprensión más profunda de su soberanía. Al final, Job declaró: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Ambos casos nos muestran algo esencial. La duda no separa a Dios de nosotros. Es la oportunidad de experimentar su gracia y poder de maneras más profundas. Aquí viene la parte provocativa. ¿Qué dice tu duda sobre tus verdaderas prioridades espirituales? A menudo, nuestras preguntas más difíciles reflejan un deseo de significado, justicia o amor. En el fondo, nuestra duda puede ser una manifestación de nuestra hambre de un Dios más real, más cercano. Si dudas de la bondad de Dios, ¿no significa eso que esperas que Él sea bueno? Si dudas de su plan, ¿no implica que confías en que hay un propósito superior? La duda no tiene por qué ser el fin de la fe, sino el inicio de una búsqueda renovada. ¿Qué puedes hacer hoy? Toma un momento para escribir tus preguntas más profundas. Luego, lleva esas dudas directamente a Dios en oración. No trates de maquillarlas o disfrazarlas. Sé honesto. Por ejemplo: Dios, no entiendo por qué no respondiste a mi oración por esa oportunidad. ¿Te importo realmente? Señor, siento que estás lejos. ¿Dónde estás en mi vida ahora? Recuerda, Él no se asusta por tus preguntas. De hecho, las espera. Es en los momentos de mayor adversidad cuando nuestra fe parece tambalearse más. Las tormentas de la vida tienen una forma particular de hacernos cuestionar todo: nuestras decisiones, nuestras creencias e incluso la fidelidad de Dios. Pero aquí hay una verdad difícil de aceptar. La fe no se mide en los días de sol, sino en las noches más oscuras. ¿Por qué? Cuando enfrentamos adversidad, sentimos que nuestra fe debería mantenerse firme, pero en realidad parece debilitarse. Tal vez porque en esos momentos esperamos que Dios intervenga rápidamente y resuelva el problema. Cuando eso no sucede, la duda se infiltra, preguntándonos: ¿realmente Dios está escuchando? Pero la adversidad no es evidencia de la ausencia de Dios. Más bien, a menudo es el terreno fértil donde la fe puede florecer de manera auténtica. Veamos dos ejemplos bíblicos de fe en medio del sufrimiento. Primero ejemplo: el sufrimiento de Pablo. Pablo, uno de los más grandes defensores de la fe cristiana, enfrentó persecuciones, naufragios, encarcelamientos y enfermedades. En 2 Corintios 12:7,9, Pablo habló de un aguijón en su carne, algo que rogó a Dios que quitara. La respuesta de Dios fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de sentirse abandonado, Pablo entendió que su sufrimiento era una oportunidad para depender más profundamente de Dios y menos de sí mismo. Segundo ejemplo: Jesús en el Getsemaní. Incluso Jesús, en su humanidad, enfrentó un momento de duda y angustia en el jardín de Getsemaní. Oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Aquí vemos que incluso el Hijo de Dios expresó su deseo de evitar el sufrimiento, pero también mostró una confianza absoluta en el plan del Padre. Ambos ejemplos nos enseñan que la adversidad no es un signo de debilidad espiritual,
sino una invitación a confiar en un Dios que obra incluso en medio del dolor. La adversidad tiene una forma de exponer las raíces de nuestra fe. ¿Es nuestra fe una costumbre o una convicción? ¿Es más fuerte en la comodidad que en la crisis? Es fácil decir que confiamos en Dios cuando nuestras vidas están en orden. Pero ¿qué pasa cuando todo parece desmoronarse? Aquí está la provocación. ¿Confías en Dios por lo que te da o por quién es Él? La adversidad nos obliga a confrontar esta pregunta. Si nuestra fe depende únicamente de las bendiciones visibles, entonces no es realmente fe, sino una transacción. Considera el testimonio de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que sobrevivió al Holocausto. En medio de los horrores de un campo de concentración, ella y su hermana Betsy encontraron maneras de compartir la esperanza del Evangelio con otras prisioneras. Betsy, antes de morir, le dijo a Corrie: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Este tipo de fe, desarrollada en las circunstancias más desgarradoras, nos muestra que la adversidad no destruye la fe auténtica, la purifica. Y ahora una reflexión práctica. Si hoy estás enfrentando una adversidad, te invito a cambiar tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, hazte esta pregunta: ¿qué está tratando de enseñarme Dios en este momento? Escribe tus respuestas. Busca patrones. Puede que descubras que en medio de la prueba, Dios está trabajando para moldearte, fortalecer tu carácter o prepararte para algo más grande de lo que puedes imaginar ahora. La duda no siempre es un callejón sin salida. A menudo es una puerta hacia un camino más profundo de entendimiento y discernimiento. Pero para caminar por ese camino, debemos hacer una pregunta fundamental: ¿qué puedo aprender de mi duda y cómo puedo transformarla en discernimiento espiritual? A menudo pensamos en la duda como un enemigo que debe ser eliminado. Pero, ¿y si la duda, en lugar de ser un obstáculo, es una herramienta que Dios utiliza para redirigirnos hacia su verdad? Es como un faro en la oscuridad, revelando áreas de nuestra fe que necesitan atención y crecimiento. El Salmo 139,23,24 lo expresa perfectamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí el salmista no teme confrontar sus pensamientos y emociones. En lugar de reprimirlos, los pone delante de Dios, confiando en que Él lo guiará hacia la verdad. Aquí les dejo algunos pasos prácticos para convertir la duda en discernimiento. Paso 1. Identifica la raíz de tu duda. Pregúntate: ¿qué es lo que realmente estoy cuestionando? A veces nuestras dudas son superficiales, pero detrás de ellas se esconden miedos o heridas más profundas. ¿O dudas del amor de Dios porque te sientes rechazado por otros? ¿O cuestionas su provisión porque estás atravesando una necesidad económica? Identificar estas raíces es el primer paso para encontrar respuestas reales. Paso 2. Busca respuestas en la palabra. Muchas de las preguntas que surgen de nuestra duda tienen respuestas en la Biblia, pero requieren tiempo y esfuerzo para encontrarlas. Proverbios 2,3,5 dice: si clamas por inteligencia y por discernimiento alzas tu voz, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La duda, cuando se maneja con honestidad, nos impulsa a buscar activamente la verdad, y esa búsqueda siempre nos acerca a Dios. Paso 3. Rodéate de una comunidad de fe honesta. La duda puede sentirse solitaria, pero no tienes que enfrentarla solo. Hablar con otros creyentes que han enfrentado preguntas similares puede ayudarte a ver tus dudas desde una perspectiva diferente. La comunidad no está diseñada para juzgarte, sino para sostenerte. Paso 4. Ora con sinceridad.
A menudo subestimamos el poder de una oración honesta. Decirle a Dios directamente: Señor, no entiendo lo que está pasando. Necesito que me muestres el camino. No solo libera el peso emocional, sino que abre la puerta para que Él obre en tu corazón. Consideremos la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón respondió con dudas: ¿Cómo puedo salvar yo a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor en mi familia. Jueces 6,15. Pero en lugar de rechazar sus dudas, Dios las usó para mostrarle su poder. Gedeón pidió señales y Dios pacientemente se las dio. Al final, Gedeón no solo venció a los madianitas, sino que lo hizo con un ejército reducido que evidenció que la victoria venía de Dios, no de su propia fuerza. Esto nos enseña que la duda no descalifica a nadie. Más bien, puede ser el catalizador para que Dios haga cosas extraordinarias a través de nosotros. El discernimiento es el resultado de procesar nuestras dudas con sabiduría y humildad. Es la capacidad de ver más allá de lo inmediato y entender cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Pregúntate: ¿qué podría estar revelándome Dios a través de esta temporada de incertidumbre? ¿Qué áreas de mi vida necesitan un cambio que solo estas dudas han sacado a la luz? Recuerda, el discernimiento no siempre trae respuestas inmediatas, pero nos da la confianza para seguir avanzando, incluso en medio de la incertidumbre. Es fácil pensar en la duda como algo que solo nos afecta a nosotros, como si fuera un problema personal que debemos superar en silencio. Pero, ¿qué pasaría si nuestras dudas tuvieran un propósito mayor? ¿Qué pasaría si fueran parte del plan de Dios para bendecir no solo tu vida, sino también la vida de otros? Dios tiene la asombrosa capacidad de tomar nuestras luchas internas y usarlas para un bien mayor. En Romanos 8,28 se nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto incluye nuestras dudas. Cuando compartimos nuestras preguntas y nuestro proceso de búsqueda con otros, abrimos una puerta para que vean la gracia y la fidelidad de Dios trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Ahora tenemos un ejemplo bíblico: José y el propósito en el sufrimiento. La historia de José es un recordatorio poderoso de cómo Dios usa las circunstancias más dolorosas para cumplir sus propósitos. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado, José tuvo razones de sobra para dudar del plan de Dios. Sin embargo, al final de su vida, pudo decirles a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50,20. José no solo experimentó la redención de su propia situación, sino que su historia sirvió como testimonio de la providencia divina para toda una nación. En el mundo real, muchas personas han encontrado a Dios a través del testimonio de alguien que primero luchó con sus propias dudas. A veces nuestras historias de incertidumbre tienen el poder de conectar con quienes se sienten solos en su batalla espiritual. Un ejemplo contemporáneo podría ser el de un autor cristiano que confesó haber pasado años cuestionando la bondad de Dios después de perder a un ser querido. En lugar de ocultar su lucha, la compartió en un libro que ha sido fuente de consuelo para miles de lectores. Tu honestidad sobre tus dudas no solo puede fortalecer tu fe, sino también ser una fuente de esperanza para otros. Tal vez estás pasando por un periodo de incertidumbre, porque Dios quiere llevarte a un lugar donde puedas ser un testimonio vivo de su amor y fidelidad. Esto no significa que todo lo que enfrentes será fácil de comprender, pero sí significa que Dios puede sacar propósito del dolor. Piensa en estos momentos como un entrenamiento espiritual. Cada pregunta, cada oración de angustia y cada paso que das, incluso cuando no entiendes lo que está pasando, está moldeando tu carácter y preparándote para algo más grande.
Para ayudarte a ver el propósito en tu duda, haz un ejercicio. Primero, escribe las formas en que tus preguntas te han llevado a buscar a Dios más profundamente. Segundo, piensa en una persona que podría beneficiarse de escuchar tu historia. Tal vez sea un amigo, un miembro de tu familia o incluso tu comunidad de fe. Tercero, ora para que Dios te muestre cómo usar tus dudas para glorificar su nombre y ayudar a otros. Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestras vidas, ni siquiera nuestras dudas. A menudo pensamos que para que nuestra fe sea válida, debe ser perfecta, sin dudas, sin tropiezos, sin vacilaciones. Pero aquí está la verdad. Dios nunca exigió perfección de nuestra fe, solo sinceridad y disposición. En ocasiones nos imponemos estándares inalcanzables en nuestra vida espiritual. Nos decimos cosas como, si tengo dudas, mi fe no es suficiente, o Dios no me va a escuchar si no confío plenamente en Él. Pero la Biblia muestra una y otra vez que la fe imperfecta también es poderosa cuando está dirigida hacia un Dios perfecto. Un ejemplo contundente lo encontramos en Marcos 9:24, donde un padre desesperado, buscando la sanidad de su hijo, clamó a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este hombre no tenía una fe impecable, pero trajo su duda directamente a Jesús. La respuesta de Jesús fue compasiva, sanó al hijo y demostró que incluso una fe mezclada con incertidumbre, la fe no es un estado fijo, sino un viaje. A lo largo de nuestra vida, habrá temporadas en las que nos sentiremos fuertes en nuestra confianza en Dios y otras en las que apenas podremos sostenernos. Dios no mide nuestra fe por su tamaño o perfección, sino por nuestra disposición a confiar en Él, aunque sea de manera imperfecta. Jesús mismo dijo: «Si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará». Mateo 17:20. Esto nos recuerda que incluso una fe diminuta, cuando está puesta en el lugar correcto, puede ser suficiente para que Dios obre. La perseverancia es una forma de fe. Decidir seguir buscando a Dios, seguir orando y seguir creyendo, incluso cuando las respuestas no llegan, es una demostración poderosa de confianza. Miremos la vida de Abraham. Aunque Dios le prometió que sería el padre de muchas naciones, Abraham tuvo que esperar décadas antes de ver cumplida esa promesa. Hubo momentos en los que intentó tomar el control por su cuenta, como el nacimiento de Ismael, pero Dios permaneció fiel a su palabra. Esto nos enseña que la fe imperfecta no cancela los planes de Dios. Incluso cuando fallamos, Dios continúa trabajando. ¿Y qué significa tener una fe imperfecta? Significa admitir que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Significa confiar en Él lo suficiente como para seguir avanzando, incluso cuando no vemos el camino claro. Significa creer que su gracia cubre nuestras debilidades y que su amor no depende de nuestro desempeño espiritual. Si hoy te sientes abrumado por la duda o por el peso de no tener una fe suficientemente fuerte, quiero que recuerdes esto. Dios te ama tal como eres, no como piensas que deberías ser. Escribe una oración en la que reconozcas tus dudas y las pongas delante de Dios. No te preocupes por encontrar las palabras perfectas. Lo que importa es la sinceridad de tu corazón. Al inicio, planteamos una pregunta: ¿cómo sobrevivir espiritualmente cuando la duda te consume? La respuesta es esta: no sobrevivimos negando nuestras dudas, sino enfrentándolas con fe imperfecta y confianza en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Seguimos con algunas aplicaciones prácticas. Sé honesto contigo mismo y con Dios acerca de tus preguntas. Rodéate de una comunidad que te apoye en lugar de juzgarte. Repite esta verdad cada vez que lo necesites: Dios no me pide una fe perfecta, solo un corazón dispuesto.
Gracias por tomarte este tiempo para reflexionar conmigo sobre algo tan profundo como la duda. No es fácil enfrentarse a nuestras preguntas más difíciles, pero es en esa lucha donde encontramos no solo respuestas, sino también propósito. Quiero dejarte con una verdad poderosa. Dios no está esperando que tengas una fe impecable. Él solo quiere que lo busques con un corazón sincero, incluso en medio de tu incertidumbre. Si hay algo que debemos recordar de este viaje, es que la duda no es un signo de fracaso espiritual. Es una señal de que todavía estás en la búsqueda. Y esa búsqueda es valiosa. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7,7. La duda no significa que hayas perdido el camino, significa que todavía estás dispuesto a llamar a la puerta. Ahora te desafío a que tomes una decisión hoy. No te detengas aquí, da un paso más. ¿Qué significa eso para ti? Tal vez necesites orar con honestidad como nunca antes. Tal vez sea hora de abrir tu Biblia y buscar respuestas en sus páginas. O tal vez sea el momento de compartir tu historia de duda con alguien más para que juntos puedan encontrar ánimo y fortaleza. Aquí, en Encontrando a Dios, creemos que cada pregunta, cada lucha y cada paso incierto es parte del viaje hacia una relación más profunda con Él. No importa dónde te encuentres ahora mismo, si estás lleno de dudas, si te sientes perdido o incluso si estás comenzando a creer de nuevo, este es un espacio donde puedes explorar, cuestionar y crecer. Por eso, te invito a ser parte activa de esta comunidad. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras. Deja un comentario sobre lo que más resonó contigo o una pregunta que aún estés procesando. Recuerda, no estamos llamados a caminar solos. Finalmente, nunca olvides esto: Dios no teme tus preguntas. Él las usa para acercarte más a su corazón. Sigue buscando, sigue llamando, sigue encontrando a Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Que este sea el inicio de un nuevo capítulo en tu fe.